Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos. Gracias por su participación en nuestra clase de hoy. Hoy tenemos las diferentes etapas del proceso sucesorio a cargo de María Florencia Grifa. Les cuento un poco su currículum. Es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la misma universidad, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio por la misma universidad, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la misma facultad, y doctoranda en Derecho también por la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, como saben, la idea es que la exposición se desarrolle en su totalidad. Pueden ir haciendo preguntas, pero al final vamos a brindar un espacio de preguntas mediante el chat por escrito. Si alguien necesita hablar o manifestar la pregunta en forma oral, que me avise, yo le reactivo el audio porque están silenciados. Estamos en Facebook Live también, así que bueno, esa gente si necesita hacer una pregunta que comente la publicación y yo la paso. Y bueno, ahora sí, hola Florencia, ya ¿Qué se te tal, hizo Federico? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar. Ya deben estar aburridos de escuchar el currículum, así que bueno. No, hay que leerlo Como porque hay siempre, gente nueva por ahí. está bien, está bien. Y agradezco que hay mucha gente de todo el país y en estas cuestiones que ahora tenemos regulado proceso sucesorio en el Código Civil y Comercial. Está bueno hacer intercambio entre todas las provincias y ver las diferencias, digamos, que hay en unos y otros lugares. Bueno, como siempre, aclararles que yo el material los doy para dejarles tranquilidad, porque suelo dar muchas cosas y hablar rápido. También para no extenderme demasiado en la exposición y habilitar las preguntas al final, así que los que están inscriptos se les envía por Microjuris, y el que no, o están mirando por las redes, me solicita a mí el material por mi mail que aparece al final, sin inconveniente se los pasamos. Ya entonces voy a compartir pantalla. Dale, yo ahí te aviso que se ve bien. Espérame. Por la veo chiquita acá. No, tengo que correr acá. Presentar. Yo los voy corriendo a ustedes de acuerdo a lo que necesito, entonces por eso... Espérenme. Ahí se ve completa, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, vamos para empezar con el índice de lo que vamos a tratar. Espérenme que corra algunas cosas que tengo acá. Proceso sucesorio, en principio competencia, algunos supuestos especiales relativos a competencia, fuero de atracción, el caso del heredero único, esto que trajo mucha confusión en el régimen anterior y por ahí alguno que otro sigue teniendo la duda, y esto para aclararlo, que no modifica la competencia del juez del último domicilio del causante, la existencia del heredero único. El proceso sucesorio a intestato y el testamentario, bueno, vamos a ver si en rigor son diferentes los procesos o no. Los caracteres particulares de la sentencia declaratoria de herederos, esto que también trae mucha confusión y se cree que si no lo incluyo al heredero estoy cometiendo un error terrible, ¿sí? El inventario de avalúo o la denuncia de bienes, es decir, cuándo ese inventario de avalúo puede ser reemplazado por denuncia de bienes y qué requisitos deben cumplir los herederos para poder hacerlo. Y conclusión de la indivisión con la partición, si bien no me voy a detener en esta que es la última etapa del proceso sucesorio, porque yo ya he hablado en otra charla, ya no me acuerdo en qué año, y está en la plataforma de Microjuris, toda una charla específica sobre partición y los diferentes modos de partir, entonces en eso hoy no me voy a detener en profundidad, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre con el Código Civil y Comercial? ¿Sí? Que el Código Civil y Comercial introduce como novedad la regulación del proceso sucesorio, esto que fue muy criticado porque en principio es materia reservada para las provincias, sin embargo nos sirve para establecer una orientación, y ahora, hasta tanto los códigos procesales se ayornen a la normativa del Código Civil y Comercial, bueno, en primer lugar tengo que aplicar la norma de procedimiento del código y luego recurrir a la normativa procesal local, ¿sí? Tengan en cuenta que las normas relativas al proceso sucesorio son de aplicación inmediata, esto ya lo considera de forma unánime la doctrina y la jurisprudencia,
aún para el supuesto de que la apertura de la sucesión haya sido con anterioridad al 1 de agosto del 2015, ¿sí? Y a cuyo fondo de la cuestión se le va a aplicar veles. Tengan en cuenta que la ley aplicable o el derecho sucesorio aplicable lo determina en las cuestiones de fondo el momento de la muerte del o la causante, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del proceso sucesorio? Fíjense que el artículo 2335 establece expresamente que el proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, algo de lo que hablamos el mes pasado, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Es decir, la etapa de partición también forma parte del proceso sucesorio, y esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la partición, yo ahora con el nuevo código tengo todos los nuevos modos de partir, atribución preferencial, licitación, etcétera, que los puedo aplicar justamente porque son de aplicación inmediata aún a una sucesión cuyo causante haya fallecido con anterioridad al 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Seguimos entonces. Las etapas del proceso sucesorio: declaratoria de herederos o declaración de validez formal del testamento en las provincias que lo admiten. En la provincia de Santa Fe, en la mayoría de las normas yo hago referencia al Código Procesal de la provincia de Santa Fe, en alguna que otra menciono en las normas del Código de la Nación o de la provincia de Buenos Aires. Ustedes después lo adecuarán a cada una de las provincias en donde litigan, ¿sí? Ahí les menciono los artículos del Código de Fondo, 2339 y 2340. La segunda etapa, que es el inventario de avalúo o denuncia de bienes, cuando pueda ser reemplazada por esta, ahí también les menciono los artículos. Y la tercera etapa del proceso sucesorio, que es la partición, ¿sí? Solo concluye la indivisión, el estado de indivisión, con la partición. Espérenme que quiero mover acá. Concepto, clases y características del proceso sucesorio. Bueno, les traigo la definición de Zanoni, que tiene por finalidad asegurar que la transmisión o adquisición hereditaria se opera a la persona o personas cuya vocación resulta de la ley o del testamento válido del causante o del testador, ¿sí? Como únicas fuentes de la vocación hereditaria que tenemos. Recuerden ustedes que los pactos sobre herencia futura hay algunos excepcionalmente permitidos, la regla sigue siendo la prohibición. ¿Qué vemos aquí? De acuerdo al Código Procesal, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, la sucesión intestada y la testamentaria se rigen por los mismos trámites procesales. Y si yo me voy al Código de Fondo, tanto en el marco de una sucesión ab intestato o testamentaria, voy a tener que cumplir con lo que establece el artículo 2340, si no recuerdo mal, que ya lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Presentación de herederos testamentarios y existencia de herederos forzosos. ¿Qué ocurre aquí? ¿A quién debe declararse heredero? En nuestro Código Procesal provincial no tenemos norma específica. Sí la hay, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en Provincia de Buenos Aires, y si analizamos todos estos artículos que les menciono acá, y en particular esta acción del 2450, que es la acción de entrega de legítima, ¿sí? Es decir, cuando el causante ha omitido a un heredero forzoso, instituyendo como heredero a un tercero ajeno, la ley que considera que heredero es el testamentario, o sea, le da prevalencia a la sucesión testamentaria, y ese heredero forzoso omitido, ¿qué es lo que va a tener que hacer? O preterido, presentarse a través de la acción de entrega de legítima a recibir su legítima a título de heredero de cuota, ¿sí? Entonces, si analizamos todas esas normas, y por también la prevalencia de la autonomía de la voluntad, va a tener preeminencia frente al conflicto sucesión ab intestato testamentaria, la testamentaria. En tanto y en cuanto haya, vuelvo a reiterar, institución de heredero, no si hay solo legados, ¿sí? Características. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque juicio de jurisdicción voluntaria. Hay veces que nos encontramos con expedientes sucesorios de 3 o 4 cuerpos, y ahí, ¿qué pasó? Errores. Se incorporaron dentro del proceso sucesorio cuestiones que van ante el juez de la sucesión, pero que deberían ir por trámite separado. Entonces, si abierto el sucesorio se presentan controversias o litigios, por ejemplo, indignidad, exclusión hereditaria conyugal, petición de herencia, colación, reducción, cuestiones de administración, etcétera, porque menciono algunas,
deben tramitar por acciones autónomas ante el juez de la sucesión, ¿sí? Pero no dentro del proceso de declaratoria de herederos o del auto de aprobación de validez formal del testamento, ¿sí? ¿Qué juez resulta competente? Que establece el 2336, que la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de derecho internacional privado que ahora vamos a analizar, ¿sí? Es el juez del último domicilio del causante o el del lugar de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. Tengan en cuenta que es muy importante, el 2336 es norma de orden público, por ende, la competencia del sucesorio no puede prorrogarse ni aún con la conformidad de los interesados. ¿Por qué? Porque acá no se discuten intereses meramente particulares o privados de los herederos, sino que en primer lugar hay que pagar, ¿sí? La regla de derecho sucesorio indica, primero se paga y luego las deudas y cargas de la sucesión y luego se hereda. Entonces, norma de orden público que la puede declarar el juez o la jueza de oficio, su incompetencia, ¿sí? Y no puede ser prorrogada por acuerdo de partes. Tengan en cuenta que la misma norma regula fuero de atracción y competencia, ¿sí? Aclaración, y aquí sí me remito a las normas de derecho internacional privado. No hay que confundir juez competente con ley aplicable. Fíjense que el 2643 dice, son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. Entiéndase, muere el causante con último domicilio en el extranjero y deja diferentes inmuebles en varias provincias del país. Bueno, yo tengo que abrir la sucesión en el juez extranjero, que es el juez del último domicilio del causante, y para transferir los bienes inmuebles en el país, cualquiera de estos jueces, ¿sí? Supónganse, hay en provincia de Buenos Aires, en Mendoza y en Santa Fe, cualquiera de ellos va a tener jurisdicción para transferir todos esos inmuebles que el causante, que murió en el extranjero, dejó en nuestro país, ¿sí? ¿Y qué derecho le va a aplicar? Derecho argentino, en cuanto a porciones legítimas, en cuanto a si había actos de liberalidad que afectaban la igualdad o la legítima hereditaria, etc. ¿Qué derecho va a aplicar el juez argentino? El derecho argentino. La sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento respecto de los bienes inmuebles situados en el país que aplica derecho argentino, ¿sí? Norma de derecho internacional privado. Domicilio. Fíjense que el artículo 73 dice que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual y si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Si muda de residencia, van a resultar aplicables estos artículos 76, 77 y 78 que no me voy a detener a analizar ahora. Ahora, ¿qué acredita el domicilio que aparece en la partida de defunción? No necesariamente el último domicilio del causante, ¿sí? Entonces, si fallece o se produce el fallecimiento en un lugar diferente, supónganse, fue trasladado el causante por una enfermedad que tenía y termina falleciendo en un lugar diverso a su último domicilio, bueno, para evitar cualquier controversia, ¿qué es lo que hay que hacer? Una mínima información sumaria cuando yo inicio el procedimiento de declaratoria de herederos a fin de que el juez no se declare incompetente o estaba de viaje en el extranjero y en realidad su último domicilio era en la Argentina, ¿sí? Voy a tener que ofrecer en ese mismo escrito esta información sumaria con amplitud de pruebas. Y fíjense que acá todos los fallos se los dejo después, los que menciono a texto completo. Dice, el último domicilio del causante puede ser acreditado mediante cualquier medio de prueba, ¿sí? Este es de la Cámara Nacional Civil del año pasado. Sala G. Seguimos entonces. Espérenme que no me cierra. Ahí. Supuestos especiales relativos a competencia. En primer lugar vamos a analizar las sucesiones vinculadas. ¿Esto a qué nos referimos? Nos encontramos con juicios sucesorios
de dos personas, incluso más, cuya relación es de orden patrimonial. ¿Por qué? Porque existe identidad, aunque sea parcial, de masa hereditaria, obviamente que no se ha realizado la partición, porque si no, no los podría acumular, y razones de conexidad y economía procesal, entonces aconsejan la tramitación ante el mismo juez o jueza. Vinculación o conexidad patrimonial y no de parentesco, porque esto no necesariamente se va a dar en la sucesión a vintestatus, sino que puede darse en una sucesión testamentaria. En la provincia de Santa Fe nosotros tenemos, por ejemplo, la prórroga aceptada, pero solo en razón del turno o del sorteo, cuando acá ingresa a la mesa de entrada, y no del territorio. Es decir, una persona murió con último domicilio, un cónyuge, con último domicilio en Rosario, y su cónyuge supérstite murió en Santa Fe, no puedo acumularlos, ¿sí? En cambio, si los dos fallecieron con último domicilio y se dan el resto de los requisitos que indica la norma, es decir, no hay partición, la masa patrimonial es prácticamente la misma, una cuestión de economía procesal indica que deberían tramitar ante el mismo juez. Simultaneidad de juicios. Con frecuencia, ¿qué pasa? Vamos rápido a iniciar la sucesión y no sabemos si ya hay otra iniciada o no. Bueno, con frecuencia entonces ocurre que la sucesión de una persona es iniciada en forma más o menos simultánea por distintos interesados ante diferentes jueces de la misma jurisdicción. En estos casos resulta necesario, obviamente también, disponer la acumulación de los autos. En Santa Fe esto se ha solucionado y en varias provincias también luego de la creación del registro de procesos universales, donde es el primer, o yo lo puedo solicitar con un informe previo al inicio de el expediente sucesorio, y si no es el primer oficio que se libra a los fines de saber si ya hay sucesión iniciada respecto del causante que pretendo declarar quiénes son sus herederos, ¿no? Y por último, el otro supuesto relativo a competencia es el último domicilio en el extranjero con bienes de la persona en el país. Como ya les decía, el 2643 establece la jurisdicción del juez argentino para transferir esos bienes inmuebles, dice la norma. También se aplica a los bienes muebles registrables, y el nuevo código no habla, como hablaba de los bienes muebles de situación permanente. Entiendo que también tiene jurisdicción el juez argentino para transferirlos. Entre ellos podemos, algunos ejemplos: caja de ahorro, plazo fijo, acciones de sociedades anónimas radicadas en Argentina, tiene jurisdicción. Muerto el causante en el extranjero, el juez argentino tiene jurisdicción para transferir estos bienes. ¿Qué es el fuero de atracción? ¿Cuáles son esto que parece algo sencillo y en la práctica se confunde mucho? ¿Cuáles son las características, la forma en que funciona el fuero de atracción de la sucesión y los límites, es decir, hasta dónde va a seguir interviniendo el juez de la sucesión en determinadas cuestiones? Bueno, para traerles un concepto, ¿qué es el fuero de atracción? Es una virtualidad que tiene el juicio sucesorio de atraer para ser resueltas por un mismo juez un sinnúmero de acciones que suponen procesos contenciosos vinculados a la transmisión sucesoria. De ahí el carácter universal del juicio sucesorio, al igual que los concursos y quiebras, y ya vamos a ver si hay o no fuero de atracción entre ambos. Es por ello que el fuero de atracción de la sucesión concierne al orden público, pues regla excepcionalmente la competencia en razón de la materia, por lo tanto no puede ser dejado sin efecto por las convenciones particulares y es posible que sea ordenado de oficio por el juzgador, ¿sí? Los caracteres entonces: es de orden público, es de excepción porque me altera la competencia natural, y funciona pasivamente, es decir, cuando la sucesión, este término que yo utilizo por comodidad del lenguaje, no porque tenga personalidad jurídica la sucesión, cuando la sucesión es demandada, no cuando son los herederos los que tienen que reclamar, por ejemplo, una creencia que tenía el causante, en cuyo caso tendrán que ir ante el juez competente, sea de cumplimiento del contrato, de celebración del contrato, de cumplimiento y demás, ¿sí? Ahora, una aclaración más que importante, y esto ya lo he escrito en alguna pregunta frecuente: pese a que funciona pasivamente, no todas las acciones se atraen, son las personales, ¿sí? No se atraen, por ejemplo, las acciones reales, una división de condominio. ¿Cuál juez va a ser competente? El juez del lugar de situación del bien va a ser el competente. Tampoco se atraen, por ejemplo, las acciones reales, ¿sí? Ahora les voy a mencionar
Acá, primero sucesión actora y demandada, y después algunos supuestos específicos de atracción. Entonces, sucesión demandada, las acciones personales son atraídas por el fuero de atracción de la sucesión. Esto, ¿cómo lo extraemos? Porque no tenemos un inciso específico como sí había en Vélez, y cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, la mayoría de los jueces se querían sacar de encima juicios de mala praxis, juicios laborales y demás, porque decían, no hay más fuero de atracción respecto de las acciones personales, e inmediatamente en el mismo agosto o septiembre, ahora les traigo el fallo, en el caso Vilchi de March, la Corte resolvió que, pese a que no estaba específicamente mencionadas las acciones personales, son atraídas por el fuero de atracción de la sucesión, ¿sí? Y es una interpretación a contrario sensu del 2336 que ya vamos a ver, de la última parte. Sucesión actora, lo que les decía antes, cuando los herederos tienen que demandar para hacer efectivo un derecho que pertenece a la sucesión, van a ir al juez natural. Ahí les pongo artículos de Santa Fe y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Límites del fuero de atracción. Como regla, cesa ¿con qué? Con la partición o la adjudicación de los bienes en caso de que exista un heredero único, ¿sí? Ahora, no cesa con la inscripción en muchas provincias, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble con relación a los bienes inmuebles la declaratoria de herederos. Esto no hace cesar la indivisión, ¿sí? Ojo con esto, hay veces que están años y los herederos no, lo único que han tenido, y siguieron muriendo los causantes y demás, y lo único que tenían era inscripta declaratoria de herederos respecto del bien, bueno, les aviso que van a tener que continuar el proceso originario con la partición o la adjudicación si era un único heredero. Sin embargo, hay supuestos en los que ese mismo juez va a intervenir más allá de la partición y algunos los menciona la misma norma. Por ejemplo, en caso de reforma y nulidad de la partición, va a ser el mismo juez de la sucesión el que va a intervenir. En caso de garantía de evicción, para que no se vea afectada justamente la igualdad en la partición, también va a intervenir el mismo juez. Si no, la regla es que cesa con la partición. ¿Qué acciones son atraídas? 2336, segundo párrafo. El mismo juez conoce, es decir, el del último domicilio del causante, de las acciones. Las menciona, no es que esto tenga carácter taxativo, ¿sí? De petición de herencia, de nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de las garantías de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Vamos a ver aquí algunos supuestos. Como les mencioné, la enumeración no es taxativa. Ejemplos de acciones que son atraídas: acciones de colación, todas las acciones de protección de la legítima hereditaria y las acciones personales contra el difunto, ¿sí? O la difunta, pese a que la norma no lo dice expresamente. Indignidad, exclusión hereditaria conyugal, filiación post-mortem, es decir, todas aquellas acciones que pueden ser entabladas de manera conjunta ¿con cuál? Con la acción de petición de herencia. Liquidación de la sociedad conyugal, si la persona estaba casada bajo el régimen de comunidad y se había divorciado, pero no había disuelto ese régimen patrimonial y muere con posterioridad, ¿dónde voy a hacer la liquidación? ¿Al juez de familia? No, ante el juez de la sucesión, ¿sí? Acciones de simulación que tengan directa relación con las liberalidades realizadas por él o la causante durante su vida. Ojo que son acciones que, a ver, parece una obviedad decirlo, pero estoy discutiendo varias cuestiones que se plantean estas acciones en vida cuando el heredero no tiene acción. La acción de simulación no va sola, ¿sí? Porque es una acción instrumental y de hecho el plazo de prescripción se rige por la acción principal, que será la de colación o la de protección de la legítima hereditaria, que tiene plazo de 5 años desde el momento de la muerte del causante. Entonces esas acciones, simulación junto con colación y o reducción y o entrega de legítima, lo que fuere, van al juez de la sucesión con posterioridad al fallecimiento del causante, ¿sí? Capacidad del o la testadora, nulidad, caducidad y revocación de testamentos y legados, cuestiones de interpretación, en tanto todas ellas hacen a la ejecución de las disposiciones testamentarias, las acciones laborales. Ojo, porque no sé cómo será en otras provincias, acá en Rosario yo no hago, y no soy especialista y no hago derecho laboral. Sin embargo, colegas que me han consultado, yo digo, sí, vengan al juez civil y comercial. ¿Qué pasa? La mirada del juez civil y comercial en las cuestiones laborales no es la misma que el juez laboralista.
y la realidad es que no le dan el mismo trámite que el procedimiento laboral, lo cual para mí tampoco es correcto. O sea, pero bueno, sepan que opera el fuero de atracción, en mi opinión deberían seguir con el mismo procedimiento y las mismas garantías que tiene el trabajador en su fuero específico, ¿sí? Porque no se podría por qué ver perjudicado por la muerte de su empleador. Ejecuciones fiscales, mutuos con garantía hipotecaria, daños y perjuicios, cuestiones relacionadas con los aspectos patrimoniales de las uniones convivenciales. Muy importante este tema. Fíjense que el 3284, en su inciso cuarto, como les decía, disponía expresamente que eran atraídas las acciones personales de los acreedores del difunto antes de la división de la herencia. Si bien el 2336 no las menciona expresamente, no cabe duda de que son atraídas y ello surge por una interpretación a contrario sensu del párrafo final de la norma, que dispone que solo en el caso de existir un heredero único, el acreedor personal del causante puede dirigir la acción donde, ante el juez del último domicilio del causante o el juez de la sucesión, o ante el juez del domicilio del heredero único. ¿Qué cosa? La acción personal, ¿sí? No es que porque exista el único juez que va a poder determinar, o jueza que va a poder determinar, si hay 1, 20, 5 o 10 herederos o ninguno, y se declara vacante la herencia, es el juez del último domicilio del causante, ¿sí? Fíjense acá un caso de Villafañe Claudia, unas diligencias preliminares que van ante el fuero de atracción de la sucesión, y acá les menciono el caso de la Corte. Apenas entró en vigencia, se empezaron a plantear todas estas cuestiones de que ya la mayoría de los jueces creían que no operaba más el fuero de atracción respecto de las acciones personales, y la Corte ya en septiembre del 2015 lo resuelve con el caso Vilchi de March. Heredero único, acá lo vuelvo a repetir, si el causante deja solo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción del acreedor ante el juez del último domicilio del causante o ante el juez del domicilio del heredero único. La existencia entonces de un único heredero no modifica la competencia del juez del último domicilio para entender en el proceso sucesorio, y el acreedor que quiera entablar esta acción deberá probar la existencia de un único heredero y el domicilio de este para poder demandar allí y no tener que ir ante el juez de la sucesión. Les traigo algunos supuestos que plantean dudas o supuestos especiales que ya creo que los he mencionado en otras charlas, pero los reitero porque me parecen importantes. Y el criterio mayoritario que tienen los jueces no es el adecuado. Expensas comunes de inmuebles de titularidad del causante, ¿sí? Es una obligación propter rem, ¿sí? Que persigue a la cosa. Coincido acá con el doctor Ferrer, con la doctora Iglesias, con la mayoría de la doctrina de derecho sucesorio, que indica que esto, a ver, la expensa generada con anterioridad al fallecimiento del causante es deuda de la sucesión, ¿sí? Ahora, la generada con posterioridad no la puedo subdividir en cada uno de los herederos, porque mientras dure, salvo que ya se le haya adjudicado el bien al heredero y la deuda es personal de él. Si no, durante el estado de indivisión, las deudas por expensas, la lógica indica que son ¿qué? Cargas de la sucesión, por lo mismo que dice el 2336, inciso 2, por lo tanto, debería operar el fuero de atracción. De acuerdo a estas dos posturas, o carga de la sucesión o deuda personal de los herederos va a ser la competencia. Dependerá entonces de la postura que se adopte, será competente el juez de la sucesión por fuero de atracción, o habrá que demandar a cada uno de los herederos en proporción a su parte alícuota en sus respectivos domicilios, de entenderse que es una obligación personal de los herederos. Yo, en mi humilde opinión, no tengo duda que será obligación personal del heredero en tanto ya lo tenga adjudicado al bien. En el estado de indivisión es carga y tiene que ir al juez de la sucesión, y como carga tiene preferencia ese acreedor por expensas al cobro, o ese consorcio de propietarios para el cobro, y me parece que una forma de ordenar. Imagínense que si tiene 10 herederos, ir a demandar la deuda por expensas, dividida entre los 10 a cada uno de los domicilios, la verdad que es, no me resulta ni lógico ni que resista el sentido común. Pero bueno, sepan que están las dos posturas. Compensación económica.
¿sí? Unión convivencial, lo regula expresamente el 524, si estaba pactada, surge del pacto la compensación económica, la obligación se transmite a los herederos, esto ya lo vimos el mes pasado. Si muere el beneficiario de la compensación, en ese caso ya obviamente sus herederos no lo van a poder reclamar porque se extingue, es un derecho personal que se extingue con su fallecimiento. Y si no estaba pactada, el conviviente supérstite, ¿qué va a poder hacer? Puede solicitarla ante el juez de la sucesión dentro de los 6 meses, que es el plazo de caducidad del fallecimiento del causante. Aquí, espérenme que les menciono, les traigo este fallo que es de la Sala 1 de Lomas de Zamora, justamente haciendo lugar a esto, la compensación económica al fuero de atracción del año pasado. En el matrimonio tengan en cuenta que regula la compensación económica solamente cuando la ruptura se produce por divorcio y no contempla la disolución por muerte. Ya hay doctrina que indica que igualmente se puede solicitar, en el caso de disolución por muerte, por el principio de solidaridad familiar y de la igualdad de las familias, ¿sí? ¿Qué ocurre con las uniones convivenciales? Esto soy muy reiterativa porque, ay, sí, pueden celebrar pactos. Bueno, la mayoría de los convivientes no saben que pueden celebrar pactos y cuáles son los contenidos del pacto y cuál es el piso mínimo que deben respetar y demás. Por lo tanto, al momento de la muerte de los convivientes, si no hay pacto que regule cómo se distribuyen los bienes, como dice el 528, permanecen en el patrimonio en el cual se incorporaron. Entonces, y acá les traigo un fallo justamente de un auto que quedaba como de titularidad del causante, y resulta que la conviviente tuvo que ir a discutir en contra de las hijas del causante porque ella había aportado económicamente para la adquisición de ese auto que aparecía a titularidad del causante, ¿sí? Entonces, esa acción, ¿dónde va? Ante el juez de la sucesión, ¿sí? Para la división de los bienes de la unión convivencial. Y este es otro caso de aquí de Rosario que en realidad era, no me parece que no era por muerte, pero también es interesante los fundamentos y la perspectiva de género que plantea. Por eso se los voy a dejar a texto completo, que es del año 2021. Aquí cierro. ¿Existe el fuero de atracción entre los procesos universales? No. Pero ¿cómo se resuelve en la práctica? Bueno, hay que diferenciar dos cuestiones. El concursamiento de la sucesión concursada. Esto parece un trabalenguas, pero ahora lo explicamos. Concursamiento de la sucesión, ¿cuándo se daría? O sea, en caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia, yo abro, ¿sí? O insuficiencia del activo hereditario, los copropietarios de la masa pueden peticionar la apertura del concurso preventivo o la declaración de quiebra de la masa indivisa conforme a las disposiciones de la legislación concursal. Igual derecho y de acuerdo a la misma normativa compete a los acreedores. Algunas aclaraciones con relación a esta norma. El artículo 2360 regula el supuesto en que el causante o la causante fallece como in bonis, no en estado de cesación de pagos, porque si no ahí me voy a la normativa concursal, ¿sí? Entonces yo abro la sucesión y recién ahí me doy cuenta que es más el pasivo que el activo, puedo concursar, ¿sí? Contiene un error, ya que los acreedores del causante solo pueden pedir la quiebra, no el concurso. Me voy a remitir a los artículos 2 y 3 y 8, perdón, de la Ley de Concursos y Quiebras, y solo es posible cuando, en tanto y en cuanto no haya confusión patrimonial, porque recuerden que tenemos el sistema, no existe más el beneficio de inventario, pero la responsabilidad del heredero sigue siendo limitada con los bienes recibidos. Entonces, en tanto no haya confusión patrimonial, porque si no habría extensión de la quiebra para el heredero, se puede solicitar el concursamiento o la quiebra de la sucesión. Ahora, la sucesión concursada, ¿qué ocurre? Como les decía la regla, primero hay que pagar, generalmente los concursos no llegan a cobrar todos los acreedores, o sea que es casi improbable que quede un remanente para que pase a los herederos. Entonces, por una cuestión de economía procesal, va a tramitar ¿dónde? En el concurso la quiebra, pero no es porque haya atracción entre procesos sucesorios, entre procesos universales, perdón, que no lo hay. La muerte del fallido no afecta el trámite ni los efectos del concurso. Los herederos sustituyen al causante debiendo unificar personería. En el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre los bienes objeto de desapoderamiento y se decide sobre la persona que represente a los herederos en la quiebra. Y ahí me remito al 105 del Código de la Ley de Concursos y Quiebras.
¿Qué herederos tienen investidura de pleno derecho? Algo ya hemos mencionado, y con esto voy a ir más rápido. ¿Y qué implicancia tiene? Los herederos forzosos tienen investidura de pleno derecho y solo van a requerir la sentencia de declaratoria de herederos para transferir bienes registrables, ¿sí? Si no, acreditando la muerte y el vínculo que diga que soy hija del causante es suficiente para ejercer los derechos transmisibles mortis causa, salvo, vuelvo a repetir, que tenga que transferir bienes registrables. Herederos colaterales y testamentarios, aquí no. Para ejercer los derechos transmisibles deben obtener la declaratoria de herederos o la declaración de validez formal del testamento. Acá, ¿por qué pongo estas normas? Para aclarar cuestiones que en la práctica muchas veces se confunden y son totalmente opuestas. Una es el 2289, ¿sí? Que es la intimación que cualquier interesado puede realizar al heredero que no se ha manifestado aún por la aceptación o por la renuncia de la herencia. Es una cuestión de derecho de fondo, ¿sí? Porque el carácter de heredero es algo voluntario, nadie puede imponerle salvo la aceptación forzada. Es voluntario, o sea, yo si decido, acepto o no acepto la herencia o espero el plazo que quiera, en tanto y en cuanto no se cumplan los 10 años desde la muerte del causante, en cuyo caso caducaría el derecho de aceptar y quedaría como renunciante. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de 1 mes ni mayor de 3, renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido a la intimación, se lo va a tener ese heredero como por aceptante. Esto a los fines de que si un acreedor, por ejemplo, tiene que iniciar la sucesión, no puede iniciarla de por sí, sino que previamente debe cumplir con esta intimación para encontrarse frente a un heredero aceptante y allí sí avanzar con el proceso sucesorio. Esta norma del 2340, que ya la mencioné con anterioridad, se aplica tanto lo que dice la misma si la sucesión es ab intestato como si es testamentaria. Y se justificado el fallecimiento, recuerden que la primera parte establece que si no hay testamento o este no dispone de la totalidad de los bienes, y que una vez iniciada la sucesión debo decir si mi derecho es exclusivo, si concurro con otros herederos. Bueno, pese a que haya testamento, no voy a saber de antemano si en ese testamento se instituyó heredero o si se dispone de la totalidad de los bienes. Por eso sí o sí hay que cumplir en cualquier proceso, ya sea ab intestato o testamentario, con lo que manda el 2340. Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone la citación de herederos acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante por edicto publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales para que lo acrediten dentro de los 30 días. Es decir, el juez o la jueza no puede, este plazo, no es que el acreedor se va a presentar dentro de ese plazo porque él tiene el plazo de vigencia de su crédito, ¿sí? Sino que es a los fines de que el juez va a tener que respetar ese plazo para poder dictar la sentencia declaratoria de herederos. Y es una cuestión de proceso sucesorio. Por ende, yo le notifiqué a mi hermano, digo, mi derecho no es exclusivo, sino que concurro con tales y fulanos, ¿sí? Les notifico porque sé su domicilio y les notifico. Y ellos no se presentan, no se los declara herederos. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su derecho de opción, ¿sí? Porque vuelvo a reiterar, como decía siempre la doctora Iglesias, se cree que la herencia es el kini y no necesariamente. A lo mejor la herencia está plagada de deudas y el heredero tiene un patrimonio personal importante y el consejo particular en ese caso es que renuncie a la herencia y no que acepte. Y la aceptación, tengan en cuenta que es irrevocable. Y otra de las cosas que quiero aclarar, no es lo mismo renunciar que ceder los derechos hereditarios, porque yo cedo el contenido, el todo parte del contenido patrimonial, pero no mi carácter de heredero, por lo tanto sigo respondiendo por las deudas, si bien después voy a poder repetir contra el cesionario, ¿sí? Pero no se puede confundir nunca 2289 con 2340. El proceso sucesorio puede ser iniciado por un acreedor solo frente a la inacción, lo dicen todos los códigos de procedimiento, de los herederos, y si aún el heredero no aceptó la herencia, ¿qué debo hacer? Intimarlo, que ahora la intimación es judicial, es más complicada, porque tengo que acreditar determinadas cuestiones que en Vélez era más fácil porque mandaba notificación fehaciente, mandaba una carta documento, ¿sí? Pero bueno, eso lo traté en otro momento. Lo mismo para el legatario, ¿sí? Que es muy similar la figura del legatario al acreedor.
Sucesión testamentaria. Si el testamento se otorgó en escritura pública, se inicia ¿qué? Directamente el proceso sucesorio testamentario. En cambio, si el testamento es hológrafo, en primer lugar debe iniciarse ¿qué? El incidente de protocolización, donde, ante el juez del último domicilio del causante, para que se corrobore y se convierta en instrumento público, que la letra y la firma pertenece al testador. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora con pericia caligráfica. En Vélez era con testigos, ahora con pericia caligráfica. Ahora, protocolización notarial o judicial. Esto había discusión en la doctrina en su momento, ya no hay, en mi opinión, es solicitarlo en el primer momento a los fines de no encarecer demasiado los costos. Se puede protocolizar tranquilamente en el mismo incidente. Yo solicito la protocolización judicial en el mismo protocolo de sentencias del juzgado y por lo menos aquí en Rosario se suele hacer de esa manera. En tanto y cuanto la parte lo solicite, si no, hay que protocolizarlo en un protocolo de escribano. ¿Qué es la declaratoria de herederos? ¿Y cuáles son sus caracteres? Esto no me canso de reiterarlo porque después en la práctica se confunden mucho. Nuestro código de procedimiento que dice que la declaratoria de herederos no tiene sino efectos, y las características son las mismas para todas las provincias, no tiene sino efectos que patrimoniales, no prejuzga acerca de los vínculos de familia, ni causa estado, se entiende siempre sin perjuicio de terceros, ya vamos a ver qué significa todo esto, y de la vía ordinaria que podrán entablar el pretendiente no declarado o el Consejo de Educación en su caso. Es una sentencia declarativa, es decir, atestigua que se dan los presupuestos que sirven de base al derecho hereditario de quienes en ella se incluyen. Hace cosa juzgada formal, ¿sí? Meramente formal, se limita a declarar quiénes son los que han justificado su derecho a la herencia, y es dictada sin perjuicio de tercero, es decir, de otro, mi hermano, por ejemplo, que estaba ejerciendo su derecho de opción y que concurre conmigo, y sin embargo fui yo sola declarada heredero y ya dispuse de los bienes del causante, ¿sí? Difiere de las sentencias en juicio contencioso, ¿por qué? Porque no hace cosa juzgada entre partes y en cambio tiene validez, porque justamente entre partes se puede modificar, o puede ser que mi tía se haya hecho declarar heredera, que no tiene un derecho preferente, y incluso si yo no ejerzo mi derecho de opción en el plazo de 10 años, se quede con la herencia, cuando tiene un llamamiento, el colateral, de último orden, ¿sí? Así funciona. Esto que parece una obviedad, en la práctica se confunde mucho, porque no se dan cuenta de los caracteres particulares que tiene la sentencia declaratoria de herederos. Y la declaración de validez formal de testamento tiene los mismos caracteres que la sentencia declaratoria de herederos. Al decir que no hace cosa juzgada entre quienes tengan derecho a la herencia, debe entenderse que es así aún para las mismas partes que han intervenido en el juicio y llegan a consentirla. Porque no tratándose, mejor dicho, de un juicio contencioso, el interesado no ha tenido por qué hacer un minucioso examen de los documentos que prueban el vínculo, ¿sí? Si luego advierte su falsedad, puede invocarla y acreditarla sin que se le impida el consentimiento anterior. Espérenme. La modificación de la declaratoria de herederos, ya sea para incluir a personas omitidas o ya sea para excluir a quienes fueron indebidamente incluidos, se debe tramitar en juicio ordinario. Ello es así de no mediar conformidad de partes, pues de haberla, nada impide que dentro del mismo juicio sucesorio los interesados reclamen cualquier modificación que el juez tendrá que acordar con anuencia de los interesados. Viene mi hermano a solicitar la ampliación de la declaratoria de heredero, yo no me opongo y directamente se amplía la declaratoria y por vía incidental, si yo ya dispuse de los bienes, se verá la extensión de mi responsabilidad y mi buena o mala fe por los actos que realicé, ¿sí? No va a ser necesario que él interponga la acción de petición de herencia. Espérame que no sé si tenía algo más abajo. No. Ustedes no ven todas las cosas que yo veo de acá que estoy modificando para poder ver bien el pago. Relaciones con terceros. Que no perjudique a terceros o que se dicte sin perjuicio de terceros no significa que no les sea oponible, ¿sí? No perjudica a terceros en cuanto que todo aquel que invoque derechos hereditarios y no esté incluido en ella podrá hacerlos valer y obtener la modificación de la declaratoria aun cuando estuviera firme. Y es oponible a terceros en el sentido que constituye el título que le acredita la adquisición hereditaria de los declarados en ella
y asimismo se dice que produce efectos frente a terceros, lo que tiene particular relevancia en cuanto a qué, a la trascendencia que reviste la declaratoria de herederos en relación a los actos de disposición realizados por el heredero aparente con terceros. Recuerden ustedes que esto ya lo di en otra charla cuando hablamos de heredero aparente y petición de herencia. El heredero forzoso que vende, para que ese acto de venta, de transferencia de un bien singular, incluso por boleto sin escritura, en favor de un tercero, sea oponible al heredero real que se presenta a concurrir o a excluir al que ha sido declarado, ¿qué tiene que tomar como certeza? Que sea el tercero de buena fe, es decir, que no sepa que los derechos del que ha sido declarado están judicialmente controvertidos, y que el acto sea de disposición de un inmueble a título oneroso. Acá no interesa la buena o mala fe del que dispone, sino la buena fe del tercero, y en ese caso viene mi hermano, en el ejemplo que ponía, y ahí ese acto, ¿qué le va a hacer? Le va a resultar oponible esa transferencia. Si yo soy de buena fe, le deberé restituir la mitad del precio percibido porque concurría conmigo en la sucesión, ¿sí? Así funciona la petición de herencia, que muchos no conocen. ¿Es correcto que siempre se declare la apariencia de los actos realizados por el heredero aparente? ¿Es correcto que siempre se declare heredero al cónyuge supérstite? A ver, acá hay que hacer aclaraciones preliminares porque ahora tenemos la posibilidad de optar por el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Por qué pongo no? Refiriéndome con anterioridad, si el cónyuge concurre con descendientes, ¿sí? Estamos en un régimen de comunidad, si el cónyuge concurre con descendientes y al morir el causante solo quedan bienes gananciales, el cónyuge supérstite, ¿qué hace? Retira su 50% a título de socio de la sociedad conyugal que se disolvió por la muerte, y el otro 50% no tiene vocación hereditaria, no hereda en los gananciales del muerto, sino que se divide por cabeza entre los descendientes. Si el cónyuge concurre con ascendientes, sí hereda la mitad de los gananciales del muerto y la mitad de los bienes propios, y si el matrimonio hubiera optado por el régimen de separación de bienes, el cónyuge siempre va a ser heredero, ¿sí? Pero bueno, esto de que obviamente uno cuando inicia la sucesión no sabe los bienes que va a denunciar con posterioridad, entonces habría que poner en esa declaratoria, bueno, si concurre con descendientes del cónyuge y estaban en un régimen de ganancialidad, bueno, se lo declara heredero en tanto y en cuanto existan bienes propios del causante. Por lo menos hacer esa aclaración y no incluirlo siempre y sin ningún aditamento, porque estaría mal, porque no siempre es heredero. Caracteres de la sentencia de declaración de validez formal del testamento, idénticos a los de la sentencia declaratoria de herederos. Se declara válido el testamento en cuanto a sus formas y se declaran herederos testamentarios a los instituidos en él. Atención acá también, esta declaración de validez formal del testamento no impide que con posterioridad se pueda impugnar el testamento, tanto por cuestiones de fondo, ¿sí? Por ejemplo, la persona no tenía capacidad al momento que realizó el testamento o cualquier otra causal de nulidad, o por cuestiones de forma, ¿sí? No es que esta protocolización ya me va esta declaración, perdón, de validez formal del testamento me va a impedir atacar cuestiones específicas en cuanto a la forma, sino que puedo atacarlo por cualquier vía, por el juicio pertinente, ¿sí? Ante el juez de la sucesión. La segunda etapa del proceso sucesorio, que sería inventario y avalúo. ¿Qué es el inventario? Consiste en la enumeración, identificación e individualización de los bienes de la sucesión, con una descripción de cada uno de ellos. El artículo 2341 dice que el inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización. Y el avalúo es la pericia tendiente a esclarecer todo lo concerniente a la naturaleza de los bienes, a su conservación, a su divisibilidad en especie, a su desgaste y sobre todo a su valor de cambio. Acá, ¿por qué lo cito a fácil? ¿Y por qué es importante, por ejemplo, esto del valor de cambio? Si el causante tenía un inmueble en condominio con cualquier persona, yo no puedo valuar
ese 50% como el 50% del valor real del bien. Porque obviamente estoy en un condominio con un tercero, que seguramente el que lo compre lo va a adquirir por un valor menor, ¿sí? Entonces no puedo ser tajante, sino que tengo que tener en cuenta la particularidad de lo que voy a transferir, ¿sí? Acá les menciono el artículo que regula lo del avalúo, el 2343. Formas de realización. El inventario y el avalúo, al igual que la partición, pueden realizarse de diferentes maneras. Privada, o sea, netamente privada, por escritura pública, mixta, que sería la denuncia de bienes, o judicial. Requisitos para poder recurrir a un inventario privado mixto. Herederos que sean capaces, acuerdo unánime y que no haya acreedores que se opongan, ¿sí?, al inventario privado mixto. Además de los bienes dejados por el causante, deben incluirse en el inventario los bienes gananciales, si hay que liquidar la sociedad conyugal, porque estaban casados bajo el régimen de comunidad, valores colacionables, bienes reducibles, los frutos generados luego de la muerte, porque recuerden que los frutos, si no hubo partición provisional, ¿sí?, los frutos acrecen a la indivisión, entonces también los tengo que incorporar. Denuncia de bienes. 2343, nosotros por ejemplo en Santa Fe no lo teníamos en nuestro código de procedimientos, lo mencionaba la ley de aranceles, ¿sí?, y ahora sí lo tenemos por la regulación del Código Civil y Comercial. Dice, por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley. En cuanto al avalúo, el artículo 2343 dice que la evaluación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa. Fíjense acá, yo tengo que ir primero a lo que dice el código de fondo. La evaluación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa si están de acuerdo y son todos plenamente capaces. O sea, unanimidad y todos capaces. O en caso contrario, no llego a cumplir con esos requisitos, en caso contrario, por quien designa el juez, ¿de acuerdo con qué? Con el Código Procesal local. El valor de los bienes debe ser fijado a la época más próxima posible al acto de partición. En síntesis, si se dan las condiciones que antes mencionábamos, herederos capaces, acuerdo unánime y ausencia de oposición de acreedores, pueden valuar ellos mismos, recurrir a un abogado contador, a un corredor inmobiliario, a un ingeniero agrónomo, etc. ¿Sí? Y en cuanto a las impugnaciones, este artículo genérico vamos a hacerle algunas aclaraciones. ¿Qué dice el 2344? Que los copropietarios de la masa indivisa, porque dice copropietarios, puede ser heredero, puede haber cesionarios de derechos hereditarios. Los copropietarios de la masa indivisa, los acreedores y los legatarios pueden impugnar total o parcialmente el inventario y el avalúo de la denuncia de bienes si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de estos. Ahí les traje un sumario. Algunas aclaraciones. Los copropietarios de la masa indivisa van a poder impugnar, ¿qué cosa? El inventario y avalúo judicial, no la denuncia de bienes, porque justamente es por acuerdo unánime de todas las partes, entonces no me puedo ir contra mis propios actos después pretendiendo cuestionarla, ¿sí? Después, los acreedores, y ya vamos a ver más con mayor reducción aún los legatarios, los acreedores que tienen la posibilidad de que si yo, acreedor de la sucesión o acreedor personal de un heredero, estos me van a perjudicar porque me van a adjudicar, por ejemplo, al heredero deudor, dinero que es fácilmente liquidable o lo que fuera, lo que tiene que hacer el acreedor, que es oponerse ¿a qué? A la denuncia de bienes o al avalúo privado, al inventario de avalúo privados, y obligar a estos herederos a que lo hagan judicialmente, ¿sí? Y por último, el legatario va a poder cuestionar o impugnar ese avalúo en tanto y en cuanto que esté afectado con el cumplimiento de su legado, si no, digamos, su legitimación está reducida a ese supuesto. Fíjense, aquí
les traje otro fallo de Formosa del año pasado. Obrando en autos el inventario y avalúo de bienes aprobado, resulta improcedente incorporar una nueva tasación al proceso sucesorio a los fines de la regulación de honorarios. Esto yo ya lo he visto en otra oportunidad con relación a, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe los avalúos fiscales están muy desfasados con relación al valor real. Entonces, a lo mejor uno denuncia a un valor menor por los costos que eso implica, pero significativamente, o sea, no tienen parámetro con la realidad de lo que implican los valores de esos bienes, ¿sí? Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, que yo acá no me voy a detener, es que si estamos en el marco de una partición judicial, que recuerden ustedes los supuestos en que opera, cuando los acreedores, los herederos no se ponen de acuerdo en hacerla privadamente, o hay menores incapaces con capacidad restringida o demás, o los acreedores se oponen a la partición privada, sí o sí tengo que ir al marco de una partición judicial con designación de perito, inventariador, tasador y partidor, y allí sí o sí todos estos valores, ¿cómo deben ser? Valores reales, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y a ver qué más me queda. Inventario de avalúo judicial se realiza a través de la designación de un perito inventariador y tasador, que es un delegado del juez, debe aceptar el cargo y puede ser recusado por las mismas causales que los jueces. Para la designación del perito y la realización del inventario de avalúo judicial, debe seguirse, como les mencionaba antes, en primer lugar lo que establece el 2343, y luego el juez debe ceñirse a las normas de los códigos procesales locales. Y por último, la última etapa del proceso sucesorio, y con esto ya concluyo, concepto, caracteres y principios que rigen la partición hereditaria. Solamente les menciono el concepto. Es el negocio jurídico bilateral o plurilateral, mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la herencia les tocaba, transformándola en bienes concretos sobre los cuales tienen un derecho exclusivo. Conclusión de la indivisión. Ahora el código resuelve todo esto que se discutía en Vélez, qué pasaba si, por ejemplo, había inscripta declaratoria de herederos con relación a los bienes y habían estado años en ese marco, si eso hacía cesar la indivisión. Ya el Código Civil y Comercial resuelve toda esta cuestión y expresamente dice que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, va a ser oponible a terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Y ahí les dejo el mail para que lo copien un ratito y ya quedo habilitada para las preguntas. Que esto es netamente práctico, seguramente van a tener. Gracias Florencia, bueno, por la exposición. Ahí espero que hayan tomado nota del mail. Ya hicieron un par de preguntas, voy pasando una que se hizo hace un ratito, de Federico. Dice, la no aceptación de la herencia por parte de los coherederos y sus sucesores por un plazo mayor a 20 años. ¿Se la tiene por no aceptada? Me refiero a que no haya una aceptación expresa. Algunas aclaraciones. Tengan en cuenta que la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita, ¿sí? Supónganse, yo tengo un heredero que inició el proceso sucesorio y se declaró heredero, ¿sí? Pero resulta que el otro se lo notificó y no se presentó, sin embargo entró a vivir en un inmueble que era del causante, ¿sí? Después de transcurrido un año del deceso, que es aceptación tácita de la herencia. Ojo con esto. Primero, tener en cuenta que la aceptación puede ser expresa o tácita. Segunda cuestión, hoy el código establece en qué carácter queda el heredero que, transcurrido 10 años del momento del fallecimiento del causante, no se pronuncia, queda como renunciante a la herencia. Ojo que puede ser que no se haya renunciado, vuelvo a lo mismo, si entró a vivir, aceptó, por más que no se haya presentado en el proceso sucesorio, ¿sí? Hoy el código establece que queda como renunciante. El código de Vélez no establecía el plazo para ejercer el derecho de opción, era de 20 años, y no decía qué pasaba si los herederos dejaban transcurrir ese plazo sin haber aceptado. Entonces había que ir a la nota del artículo, que no me acuerdo el número, la nota que decía, había que estar a la conducta del resto de los herederos. Si en ese plazo de 20 años había otro que había aceptado la herencia, expresa o tácitamente, por eso puse el ejemplo, porque puede ser que otro no haya iniciado la sucesión, pero sí entró a vivir
y el resto no haya hecho ningún acto ni de aceptación expresa o tácita, se entiende que el que aceptó, aceptó por la totalidad. Y el resto ya no tendría la posibilidad de aceptar. ¿Qué haría yo si este otro se quiere presentar y hay uno que sí, o inició la sucesión, o hizo acto de aceptación expresa de la herencia? Le pondría como excepción la caducidad del derecho. Bien, hizo otra pregunta que es, ¿la unanimidad es absoluta si solo un heredero con menos del 5% se opone a la venta del bien en forma particular y pide remate? ¿El juez debe ordenar el remate del bien? A ver, lamentablemente yo hago familia y sucesiones y siempre reitero lo mismo. Son cuestiones que no se pueden resolver por temas muchas veces emocionales y son capaces de perder económicamente para no ceder, ¿sí? La unanimidad es unanimidad. O sea que si no logran la unanimidad van a perder todos porque tienen que ir al marco de una partición judicial con designación de perito, inventariador, tasador y partidor, y si no se ponen de acuerdo tampoco allí con el valor de venta del bien, no queda otra que el remate. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Que no estoy de acuerdo con eso. Para salvar esto de la unanimidad, presentan dos de los herederos la denuncia de bienes y el juzgado que hace corre traslado al resto para que preste la conformidad. Eso no está, si bien se resuelve en la práctica, la unanimidad es todos conjuntos en el mismo escrito, sea que tengan el mismo patrocinio letrado o no, unanimidad es unanimidad. Presentes, mayores, capaces y por unanimidad. Pueden reemplazar el inventario por denuncia de bienes. Pero bueno, si no están de acuerdo allí, no va a quedar otra que el marco de la partición judicial, y si aún allí no se ponen de acuerdo, con el perito inclusive, que tiene que oír a las partes para que esa partición tenga resultado, digamos, van al remate. Gracias, Florencia. Te paso una pregunta de Facebook que comentaron en la publicación. Dice Laura, ¿qué acción corresponde a los herederos cuyo único bien del causante simula venta a uno de los herederos todos forzosos? ¿Cómo le simuló? En vida simuló, bueno, muchas veces, en lugar de beneficiar, a ver, en lugar de recurrir a las herramientas que el derecho sucesorio da para resguardar en particular a un heredero, si lo quiero hacer, como es la mejora, incluso ahora en favor del heredero con discapacidad está la mejora en favor del heredero con discapacidad, recurren a la simulación. En lugar de hacer una donación con cláusula expresa de mejora, que no sería colacionable al momento de la muerte del donante, simulan bajo la apariencia de un acto oneroso una liberalidad. Entonces, muerto el causante, ¿qué es la acción que tiene que plantear? Si el inmueble, si logra probar la simulación, ¿no? 5 años desde el momento del fallecimiento del causante. Ojo, ¿por qué? Porque en nuestro derecho, para las acciones sucesorias, tenemos 3 regímenes sucesorios vigentes diferentes. Para aquellos que fallecieron antes del 1 de agosto del 2015, las acciones eran reducción y colación. ¿Sí? Igualdad, colación, reducción legítima hereditaria. Para el código de agosto del 2015 tengo colación, si está afectada la legítima hereditaria y la liberalidad se hizo o se ocultó en favor de un heredero forzoso, tengo por el excedente reducción y tengo el resto de las acciones de protección de la legítima como acción de entrega de la legítima, acción de reducción de disposiciones testamentarias, de reducción de donaciones, todas las otras acciones. Y con posterioridad al diciembre del 2020, todos aquellos causantes que hayan fallecido con posterioridad a esa fecha entre herederos forzosos para resguardar la igualdad o la legítima, lo único que tienen es colación, que opera en valores. Por ende, si tengo que plantear simulación y colación y el heredero se insolventó, no va a responder. Ok. Una acá de Andrea Campos pregunta, ¿cuándo se pagan los tributos cuando se hace denuncia de bienes con el escrito de inicio de apertura del proceso sucesorio? ¿Tributos a qué se refiere? A ver si me aclara ahí. Dale, ahí... Porque hay cuestiones que pueden variar de acuerdo a cada provincia, claro. Nosotros acá hay que pagar todo antes de la transferencia, aparte hay obligación del secretario o secretaria del juzgado de controlar que estén pagados todos los... tasa de justicia, dice. Nosotros acá en Santa Fe hay determinadas tasas que se pagan apenas se inicia y después todo previo a la transferencia.
tengan en cuenta esto de bárbaro, los acreedores, ahí me hace ok, Andrea, lo que mencionaba antes de los acreedores de la sucesión, porque ellos no solamente menciona que los que se pueden oponer a la partición privada son los acreedores personales del heredero. ¿Por qué? Porque ellos son los que más perjudicados se van a ver si a su deudor le dan bienes fácilmente liquidables y que ellos no puedan cobrar su acreencia. En cambio, los acreedores del causante no se ven perjudicados. ¿Por qué? Porque ellos se pueden oponer a la partición hasta tanto sean saldadas las deudas por deudas del causante o cargas. Tienen privilegio las cargas. Y ahí agrega Moisés que los tributos son de resorte provincial. Bueno, damos por finalizado entonces. ¿No más preguntas? Bueno. ¿Tenemos preguntas? A ver, para que me fijo en redes. Me alegro que les haya gustado. Bueno, Cualquier cosa, si no, sí, el resto, si me quieren mandar en una pregunta sencilla, me los mandan por mail, no tengo problema. Bueno, dale, perfecto. Y yo les voy a mandar todo el material para que les puedan enviar, Federico. Sí. Quédense tranquilos, los que estuvieron enviando los mails, que el material, ya con el link, se los vamos a mandar. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias Florencia y gracias a todos por su participación. Saludos. Hasta luego, chau, chau.